Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político. En este domingo 13 de enero, les recordamos, estamos transmitiendo Pulso Político en vivo y en directo. Les recordamos que el domingo anterior iniciamos con los programas y entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República. El domingo anterior tuvimos a Norman Ray. Este domingo, tal cual como lo habíamos anunciado la semana pasada, tenemos la presencia del candidato a la presidencia de la República por la Unidad Plurinacional de Izquierdas, el economista Alberto Acosta Espinosa. Para saber algo de él, veamos el siguiente perfil y regresamos con el desarrollo ya de este Pulso Político. Alberto Acosta Espinosa, economista, político, escritor y docente universitario. Actualmente tiene 64 años de edad. Mantiene desde su juventud un perfil intelectual de izquierda. En 1995 fue uno de los fundadores del partido indigenista Pachacuti. Fue uno de los redactores del plan de gobierno de Alianza País. Desempeñó el cargo de ministro de Energía y Minas en el año 2007. En noviembre de ese mismo año, llegó a ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, renunciando irrevocablemente a esta en el mes de junio del 2008. Actualmente se presenta como candidato a la presidencia de la República del Ecuador para las elecciones del 2013 por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas. Bueno, Alberto Acosta Espinosa es nuestro invitado, aquí le damos la bienvenida. Muy buenos días, economista Alberto Acosta. Muy buenos días, Carlos, muy bien. Buenos días, televidentes de TC. Bueno, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Por cierto, economista Alberto Acosta Espinosa, usted no es nuevo en la política ecuatoriana, de una u otra manera ha venido impulsando proyectos de izquierda, como dijo como se mencionó en el perfil que presentamos, siempre ha sido o ha estado vinculado a la izquierda ecuatoriana. En ese sentido, el último ensayo, el último intento antes de este, por cierto, el penúltimo, si se quiere, fue apuntalar un proyecto político que es el de Alianza País, hoy ejerciendo el gobierno nacional a través del presidente Correa. En ese sentido, usted se separó ya del proyecto y muchos analistas y muchos sectores, o algunos sectores de la ciudadanía le asignan a Alberto Acosta esa responsabilidad de haber apalancado un movimiento y haber apalancado el triunfo de un presidente. ¿Se siente responsable del triunfo del presidente Correa y de lo que hoy está haciendo el gobierno nacional? Bueno, me siento responsable de todas las cosas que yo he hecho y con ellas me siento también comprometido. Lo que lamento es que el gobierno nacional y que el actual presidente de la República se hayan distanciado del proyecto original. Ese es el punto de fondo. No es que Alberto Acosta y los grupos de izquierda se distancian del proyecto político del presidente Correa a secas. No, no, no. El presidente Correa, su movimiento y su gobierno se distancian del proyecto político que se impulsó hace ya cerca de 6 años y que se cristalizó en la Constitución de Montecristi. En Montecristi se estableció una Constitución que representa un proyecto de vida en común, una hoja de ruta para transformar estructuralmente el país. Inicialmente el presidente de la República hace 4 años defendió esa Constitución, dijo que iba a durar 300 años, que era un canto a la vida, que era la mejor Constitución del mundo. ¿Y ahora qué dice? Que tiene demasiados derechos, que es hipergarantista, que hay errores, que hay equivocaciones y se distancia de la Constitución. Nosotros mantenemos la misma línea y no traicionamos al pueblo ecuatoriano. Para que la ciudadanía entonces pueda entender el por qué Alberto Acosta dice es el presidente quien se aleja a la izquierda, no nosotros nos alejamos de la izquierda. Como hicimos la vez pasada, le damos 3 minutos, economista Alberto Acosta Espinosa, para que pueda usted resumir su propuesta de gobierno para ver cómo apalanca al país desde la visión de la izquierda ecuatoriana. Por favor. Partimos de que vamos a respetar la Constitución de Montecristi. La Constitución de Montecristi sintetiza la voluntad popular expresada en las urnas. No hay cómo traicionarla como hace Correa y su gobierno. Y desde esa perspectiva nosotros creemos que hay que desarrollar todo el marco político, institucional, programas y proyectos de gobierno dentro de los derechos humanos y dentro de los derechos de la naturaleza. Y tenemos 5 puntos programáticos básicos. El primero, el rescate de la democracia.
Democracia radical, que implica ¿qué? Libertad de expresión, libertad de organización, libertad de protesta, no vamos a criminalizar la lucha popular, la resistencia popular, libertad de ingreso a las universidades, libertad de trabajo y derecho al trabajo. Vamos a derogar el decreto 813 que establece la compra de renuncias obligatorias, vamos a garantizar el trabajo de los informales, el trabajo de los comerciantes minoristas. Ese es un compromiso básico. En esa misma línea de reflexión impulsaremos la descentralización y las autonomías que están pues, poniéndose en riesgo con el actual proceso de recentralización que lleva el actual gobierno. Igualmente garantizaremos la independencia de funciones como manda la Constitución de Montecristi. El segundo punto básico y fundamental es el combate frontal contra el crimen y la inseguridad. Eso exige que funcione la justicia de manera autónoma e independiente, que la Policía Nacional sea ciudadanizada, se le vuelva a dar dignidad, no solo equipos, y luego, en tercer lugar, justicia social. Tercer punto básico de nuestro programa es una política social incluyente que dignifique a la persona, que permita que la sociedad se empodere de las políticas sociales y tengamos respuestas claras en el ámbito de la salud, de la educación, del bienestar social, de la vivienda popular, asuntos que demanda la sociedad ecuatoriana. Un cuarto punto para nosotros fundamental, siempre en el marco de la Constitución, nunca alejados de la Constitución, es el que tiene que ver con la construcción de una economía social y solidaria, en donde tiene que haber una relación dinámica y armónica entre Estado, mercado y sociedad. No creemos en respuestas estadocéntricas, tampoco creemos en respuestas mercadocéntricas, creemos que esto tiene que equilibrarse a través del fortalecimiento sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, que son las que mayor cantidad de puestos de trabajo generan y las que dinamizan una economía. Pero también hay que apoyar a todos los emprendimientos cooperativos, comunitarios, asociativos. Y esto hay que hacerlo teniendo siempre en mente que el ser humano está antes que el capital, pero que el ser humano tiene que vivir en armonía con la naturaleza. Porque si destrozamos la naturaleza, destrozamos la base de cualquier producción. Ese es entonces el planteamiento fundamental de esta propuesta. Y el quinto punto es la lucha frontal contra la corrupción. Transparencia, rendición de cuentas, fiscalización, veedurías ciudadanas y sanciones a los corruptos, algo que no existe en este gobierno. Esos son algunos de los puntos que está reclamando el pueblo ecuatoriano. Y todo esto tiene que estar encaminado a la construcción de un Estado plurinacional, otro mandato de la Constitución, como para ir dando paso a la realización del buen vivir. Gracias, economista Alberto Acosta. Fueron sus 3 minutos. Entonces comencemos ahora ya con el desarrollo, con base en lo expresado por usted el día de hoy y por lo expresado evidentemente a lo largo de su trayectoria política. Entre el 3 y el 9 de septiembre de este año, usted concedió una entrevista a un medio de comunicación impreso y usted dijo ahí en relación al movimiento Alianza País y en relación al presidente Correa, cuando el periodista le hace la pregunta de que usted fue el ideólogo, que usted formó parte, pero sin embargo después se salió y que se le podría asignar cierta responsabilidad. Usted dijo, en esa entonces dijo, no apoyamos personas, apoyamos procesos, tesis, programas, una idea de cambio. Le pregunto, economista Alberto Acosta, ¿el MPD representa una idea de cambio para el país? Representa una idea de cambio para el país. ¿Por qué nos llama ahora la atención que el MPD esté en esta organización cuando antes fue un actor fundamental para la segunda vuelta de elección del presidente de la República, Rafael Correa? Cuando el MPD apoyó todo el proceso de la Asamblea Constituyente, la convocatoria de la Asamblea Constituyente. El MPD fue uno de los grupos más sólidos, uno de los aliados estratégicos más confiables en la Asamblea Constituyente de Montecristi, mucho más que algunos miembros de la misma Alianza País. Luego el MPD apoyó la aprobación de la Constitución de Montecristi y también fue un actor fundamental para la reelección del presidente de la República en el año 2009. Entonces resulta que ahora, porque ya no le apoyan, ya no le aplauden, son malos y hay que perseguirlos. Pongamos las cosas claras. El MPD ha defendido los intereses del pueblo ecuatoriano, la soberanía nacional, ha luchado contra la deuda externa, contra el TLC, que puedan haber cometido errores, no lo dudo, pero pregúnteles a ellos que asuman, que corrijan y que rectifiquen. En esa línea de idea de cambio, economista Alberto Acosta, ¿qué representa el MPD dentro de esa idea de cambio y qué rol va a jugar en su gobierno en caso que usted salga favorecido con el voto popular? ¿Se le asignará el tema de la educación al MPD o tendrá otro rol? Mire, hay distintos grupos que conforman la unidad plurinacional. Está el Pachacuti, el MPD, las dos agrupaciones con registro electoral,
está Participación, está Poder Popular, la Red Ética y Democrática, una fracción muy importante del Partido Socialista, está el Movimiento Montecristi Vive, están organizaciones sociales como la CONAIE, el Frente Popular, las centrales sindicales y varios grupos a nivel local, convocatoria en Loja, está más en la provincia de Morona, y así podría ir mía en la provincia de Zamora, y otras agrupaciones que se están cada vez más integrando en la unidad plurinacional. Entre todos formaremos un equipo de gobierno buscando las mejores personas para asumir cada uno de los cargos. No va a haber feudos, no va a haber feudos. Esto me toca a mí, esto te toca a ti. No, 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 no. Tenemos un programa de gobierno que parte de la Constitución, y a partir de eso, en un ejercicio de combinación de fuerzas y responsabilidades, asumiremos esa tarea. Ahora, pero Marta Caicedo es su binomio, y Marta Caicedo es miembro del MPD, por tanto va a jugar un rol importante. Primero pongamos que Marcia Caicedo no es miembro. Marcia Caicedo no es miembro del MPD, y pongamos las cosas como son, que ella asumirá la tarea que le corresponde dentro de lo que establece la Constitución, y seremos parte de un gobierno colectivo. No vamos a generar un estilo de gobernar como el actual, que termina construyendo un caudillo. No, nosotros planteamos algo que se dijo incluso en Alianza País al año 2006, que creemos en gobiernos colectivos donde se tomen de una manera participativa las decisiones y respetuosas de la opinión ajena, incluso a partir de la humildad, algo que no existe en el actual gobierno. Antes de continuar con las siguientes preguntas, economista Alberto Acosta, le recuerdo a la ciudadanía que pueden enviar sus preguntas relativas a la propuesta y al programa de gobierno de la Unidad Plurinacional, liderada en este caso por el candidato a la presidencia, Alberto Acosta Espinosa, que las mismas que serán leídas en el último bloque. Les recuerdo, amigos televidentes, pueden hacer llegar sus preguntas a nuestro Twitter, @pulsopoliticotc. Preguntas relativas exclusivamente a la propuesta de gobiernos, inquietudes a ese programa de gobierno. Continuamos, al economista Alberto Acosta. Usted menciona el tema de no construir caudillos, el tema de no tener una estructura piramidal, sino más bien tener en el país una estructura transversal, lo cual significa una gran participación ciudadana. En ese sentido, le invito, economista Alberto Acosta, a que escuchemos un planteamiento que le va a hacer el politólogo Hernán Reyes. Veamos. Muy buenos días. Mi nombre es Hernán Reyes, trabajo en el campo de la academia. Un saludo cordial para Carlos Rabascal y para el candidato Alberto Acosta. Mi pregunta para el candidato es la siguiente. La Constitución de Montecristi, que fue elaborada precisamente en muy buena medida bajo la conducción, la presidencia del candidato Alberto Acosta, incluye entre algunas cosas no solo la posibilidad de incluir una serie de derechos sociales, económicos, políticos como parte del texto constitucional, sino también una reforma de fondo que implica que la participación ciudadana sea considerada una función del Estado. La función de participación ciudadana y control social. Sin embargo, los críticos a la Constitución de Montecristi plantean que ha existido una cooptación de esta real energía de participación ciudadana al haber diseñado de esta manera la estructura del Estado. ¿Cambiaría usted, candidato Acosta, este diseño institucional que está presente en la Constitución de Montecristi para permitir nuevamente que la participación ciudadana o ya sea adopte otras formas por fuera de las estructuras estatales o paraestatales, o conservaría este diseño institucional, y qué tipo de mecanismos o acciones haría para lograr una mayor o real participación de la ciudadanía en los procesos de cambio? Economista Acosta. En Montecristi, en esa época de creación, que eso es lo que representa un proceso constituyente, se establecieron nuevas funciones del Estado, más allá de las tres tradicionales. Y una de ellas es la participación ciudadana convertida en el quinto poder, o la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. La idea es buena, la idea es magnífica, pero tiene amenazas y tiene riesgos. Ya lo sabíamos en esa época. Una amenaza y un riesgo es que sea cooptada por organizaciones no gubernamentales. Otra idea o riesgo es que sea cooptada por un movimiento político, un partido, por el gobierno. Lamentablemente, esa estructura de participación ciudadana terminó siendo cooptada por Movimiento País. Y ese es uno de los temas que nosotros tenemos que revisar. La participación ciudadana no puede ser encasillada
dentro de la lógica de una sola organización política o sobre todo de una organización política. Para nosotros es muy importante fortalecer la participación ciudadana, que fue un reclamo de la ciudadanía y que explica incluso el surgimiento de Alianza País. Creemos también que tiene buena parte de responsabilidad la sociedad que no participó cuando se conformó la Comisión de Participación Ciudadana. Y luego hemos visto cómo una y otra vez estos procesos de cooptación para conformar las instancias de control se han hecho sin respetar las leyes y las reglas establecidas. Pensemos, por ejemplo, la conformación de la Corte Nacional de Justicia. La misma comisión presidida por Baltasar Garzón nos dice que al menos 5 jueces no fueron seleccionados de una manera correcta. En este sentido, hay que replantearnos el tema de la participación ciudadana, pero no quedarnos solo en la estructura del quinto poder, sino en la lógica misma. ¿Cómo vamos a procesar, por ejemplo, el tema de la consulta previa? ¿Cuándo vamos a respetar lo que la gente dice para la consulta previa? ¿Cuándo vamos a generar espacios para la elaboración colectiva de propuestas de gobierno? Las definiciones políticas no pueden ser impuestas desde arriba con un estilo de gobierno personalista, caudillesco y autoritario. Tiene que haber espacios de respeto a la ciudadanía, de integrar la opinión de la gente y de resolver los problemas. Piensen lo que está sucediendo este rato en la ciudad de Guayaquil con el tema del gasoducto. Si hoy a los pobladores de la población, de la ciudad que dicen que no quieren ese gasoducto por el riesgo que esto representa, existiendo una alternativa, no, viene una imposición. La participación ciudadana significa entonces respetar la opinión de la ciudadanía. Pero usted dice replantear la participación ciudadana y no siempre la teorización del deber ser termina siendo lo más práctico y lo más eficaz. Estoy de acuerdo. En ese sentido, Hernán Reyes le plantea, va a plantear una reforma para que esta participación ciudadana no termine siendo algo corporativo, y de qué forma lo podríamos blindar para que nadie haga uso y abuso en beneficio de sus intereses particulares. Bueno, ¿qué es lo que vamos a plantear nosotros? Un proceso de auditorías de todas las autoridades electas dentro del actual esquema de participación ciudadana, para ver si esas personas fueron elegidas, seleccionadas y escogidas adecuadamente. Lo mismo habría que hacer con los miembros de la Comisión de Participación Ciudadana, para impugnar sus nombramientos si es del caso, siempre teniendo en la mano la Constitución. ¿Y auditoría que la va a hacer quién? La ciudadanía. La ciudadanía habrá que establecer comisiones de auditoría ciudadanas que nos permitan realizar un análisis de ese tipo. Igual se hizo una comisión de investigación con Baltasar Garzón. El presidente de la República la seleccionó y el presidente de la República está defendiendo esa investigación. Nosotros defendemos todos los puntos críticos que tienen que ser incorporados. Pero Alberto Acosta, eso son acciones, no son reformas en ese sentido a la Constitución, al concepto de participación ciudadana dentro de la Constitución. Por lo pronto yo creo que no debemos estar pensando en reformas de la Constitución, porque la Constitución no ha sido aplicada en su totalidad. Vamos a poner en vigencia la Constitución, y si hay temas que reformar, lo haremos, siempre con la Constitución en la mano, siguiendo los procedimientos que establece la Constitución, para no convocar una consulta popular como la del mayo del año 2011, inconstitucional, totalmente inconstitucional. Otra cosa que usted ha mencionado, y lo mencionó el día de hoy, lo ha mencionado antes y lo ha vuelto a mencionar el día de hoy, dice, no vamos a criminalizar la protesta social. Pero ¿qué debemos entender como protesta social? Porque la Constitución de Montecristi, de la cual usted fue un autor importante, un protagonista importante, establece el derecho a la resistencia. Pero ¿qué debemos entender como protesta social? Porque debe haber un límite. Bueno, el límite está claramente establecido, son protestas sociales pacíficas, no se puede afectar los bienes públicos, no los bienes privados, pero no se puede criminalizar a la gente que está protestando y reclamando por la defensa del agua, la vida, la naturaleza, y menos aún a la gente que piensa diferente. A mí me parece hasta perverso que se tenga detenidos a estos jóvenes del Lununcoto. Estoy pensando sobre todo en Abigail y Cristina, que siguen todavía detenidos por el único delito que se les ha comprobado hasta ahora, es tratar de apoyar la marcha por la vida, el agua y la dignidad de los pueblos, y por pensar en cambiar estructuralmente el sistema actual, que es injusto, inequitativo y explotador de mano de obra y de naturaleza. Usted dice, el límite es, no se puede afectar ni los derechos a la vida, ni los derechos de la ciudadanía, incluyendo los bienes públicos y privados. En ese sentido, usted ¿qué opinión tiene sobre la protesta que realizó el expresidente de la FEWE en la Universidad Central de Quito? Bueno, podemos sancionar un hecho de vandalismo, pero no utilizar la figura de terrorismo y sabotaje.
figuras de terrorismo y sabotaje de la ley de la dictadura, de los gobiernos oligárquicos, figuras de terrorismo y sabotaje anacrónicas con la Constitución. Hagamos claramente, en un gobierno de izquierdas tienen que aumentar las libertades, los derechos y las garantías. Y uno de los derechos básicos de una sociedad realmente democrática es el derecho a protestar y el derecho a resistir. En paz. En paz, por supuesto. Usted ha dicho también, y siempre menciona, usted menciona mucho el tema de la Constitución de Montecristi, y es obvio, lógico y legítimo que lo mencione porque usted estuvo ahí. Dice, abro comillas, en la misma entrevista que menciono entre el 3 al 9, en la edición del 3 al 9 de septiembre, dijo textualmente, dice, tenemos como base algo potente, que no tiene grupo alguno, la Constitución es el punto de partida, nosotros defendemos la Constitución y queremos hacerla realidad, cierro comillas. Bueno, no es el único grupo que puede decir tenemos la Constitución, también está Ruptura y también por otro lado está Alianza País que también se adjudica la Constitución. Pero no la respeta. Bueno, pero allá vamos. En todo caso, usted tuvo la oportunidad de defender la Constitución de la época embrionaria de la Constitución. Sin embargo, de aquello, economista Alberto Acosta, siendo presidente de la Asamblea Constituyente, que tenía todos los poderes, usted decide ceder ese liderazgo y cedo ese liderazgo en aras de tener una Constitución. Porque si me encaprichaba y seguía como presidente de la Asamblea... Pero la podía defender. Sí, la defendí, hasta el último momento. Nunca me retiré de la Asamblea Constituyente. Si el asunto no interesaba quién firma al final la Constitución, sino quienes apoyamos para que esa Constitución sea una realidad. Y no solo eso, yo me quedé hasta el último momento en la Asamblea Constituyente y luego recorrí todo el Ecuador apoyando la aprobación de la Constitución. Y lo hice en gran medida solo. Absolutamente solo, buscando el respaldo para la Constitución, a pesar de que no la firmé. Yo podía estar resentido. No, yo aprendí un mensaje que me dio mi padre que no voy a olvidar nunca. Hijo, me decía, procura no ser importante, procura ser útil en la vida. Y era yo útil al apoyar la Constitución. Habría sido muy importante, por ejemplo, empecinándome en que yo me mantengo como presidente de la Asamblea y ampliamos el periodo en contra de lo que disponían los compañeros de Alianza País o lo que resolvían Alianza País. Y se producía una ruptura en Montecristi y no teníamos Constitución. Pero el ser útil hubiera sido quedarse hasta el final liderando y evitar lo que se dijo en su momento. Dijo, el escribir la Constitución se incluyeron cosas que no fueron aprobadas y salieron cosas al apuro. Claro, se cometieron errores por el apuro. ¿Y por qué Alberto Acosta no lo mencionó, no luchó contra eso? Sí, luché contra eso. Hay varias declaraciones mías sobre eso. Yo he luchado directamente en defensa de la Constitución. He reconocido los errores producidos por el apuro, por el atropello, pero defendí la Constitución. He sido coherente y no soy como el presidente Correa, que dijo que esta Constitución iba a durar 300 años, para luego decir que tiene muchos derechos y que es hipergarantista. En esto se conoce a la gente por los hechos y no solo por las palabras. Yo he defendido la Constitución no simplemente porque es un marco jurídico importante, sino porque la Constitución sintetiza la voluntad popular. ¿Quién traiciona la voluntad popular? ¿Quién traiciona al pueblo? Es quien no respeta la Constitución. Correa y su gobierno ya no respetan la Constitución. ¿Va a plantear usted, en caso de llegar a la presidencia de la República, alguna reforma a la Constitución, ya que ha mencionado, por ejemplo, lucha frontal contra la corrupción, pero la fiscalización en la Asamblea Nacional para la percepción de la ciudadanía no ha cumplido su efecto? Pero eso no es un problema de la Constitución, es un problema de la Asamblea Nacional de alzamanos y de borregos, que no está dispuesta a fiscalizar, que no ha sido capaz de llevar más que un juicio político adelante en contra de una persona a la que se le hizo carga a montón porque ya no contaba con el beneplácito del presidente de la República. Nosotros, insisto, no necesitamos pensar este rato en la reforma de la Constitución, sino ponerle en vigencia a la Constitución. Y si hay problemas, la reformamos, apegados a los procedimientos establecidos en la propia Constitución, porque la Constitución no es un libro escrito en piedra, pero tiene que ser Pero respetada. de acuerdo a la interpretación constitucional, cuando la Asamblea Nacional quiso reformar el Código Orgánico de la Función Legislativa, casualmente para darle mayor agilidad, decían los sectores de oposición, al tema fiscalización, el presidente de la República la vetó, porque la Constitución le establece al presidente de la República una función de colegislador. ¿Usted cambiaría aquello? No, yo no vetaría una ley de ese tipo. Apoyaría que la ley establezca las normas de la función legislativa,
desde la función legislativa, ¿cómo puede establecer el Ejecutivo normas para la función legislativa? La colegislación es para otros temas. Yo creo que la legislatura tiene que tener la capacidad de establecer sus propias normas y el presidente de la República veta otro tipo de leyes, pero ahí no debió haber habido el Pero veto. ¿quién nos garantiza que si usted llega al poder no la vetaría? Porque a la larga y a la hora del té termina siendo subjetivo de parte de quien ejerce esa función de colegislador. ¿Sabe quién le garantiza? Alberto Acosta, una persona de palabra, que hace lo que dice y dice lo que piensa, que no tiene un doble discurso, que es firme y coherente. Yo puedo incluso perder las elecciones, pero no voy a mentir. Pero ¿la democracia se puede sostener en la palabra de un candidato? La democracia se sostiene en el respeto de la voluntad popular. Ok, vamos a otro tema. Sigo citándolo en el mismo periodo de tiempo, entre el 3 al 9 de septiembre, dice... En la revista Vanguardia, entiendo, ¿no? Sí, en la revista Vanguardia, correcto. No es periodo de tiempo, sino en la revista Vanguardia. No, pero la revista Vanguardia, en la entrevista de ese periodo de tiempo, en la edición del 3 al 9 de septiembre. Perfecto. ¿Correcto? Había que aclarar la fuente, me parece importante. Sí, está bien. Vamos. Hay una limitación para disponer de equipos humanos que nos permitan hacer análisis continuos, dijo usted. La pregunta ¿En relación a qué es eso? Habría que buscar el contexto porque eso así no me dice nada este rato. La pregunta que le hizo el periodista en ese momento era orientada ¿qué limitaciones encontraron en el momento que comenzó la estructuración de esta unidad plurinacional? Y se hablaba de las firmas, se hablaba de la candidatura única, se hablaba también del tema de cómo coordinar o unificar una propuesta de gobierno con base a tanta diversidad, etcétera, etcétera. Y dentro de todos esos elementos, usted mencionó, hay una limitación para disponer de equipos humanos que nos permitan hacer un análisis continuo. Ese era el contexto. Bueno, me gustaría volver a leer la entrevista en esa parte completa, pero no hay problema. Mire, el asunto es el siguiente. Los grupos que conforman la unidad plurinacional, de una u otra manera, estuvieron apoyando el proceso de la ahora mal llamada Revolución Ciudadana. Y lo hicimos con dedicación, con entusiasmo, con compromiso, porque creíamos que realmente se iba a transformar el Ecuador y no íbamos a terminar construyendo un gobierno caudillesco. Un gobierno que respeta los movimientos sociales, un gobierno que restringe libertades, un gobierno que está al servicio de los grandes grupos económicos y no realmente de los sectores populares, en términos estructurales estoy hablando. En ese contexto, nosotros planteamos ya el año 2011 un frente que se llamaba Esta vez no, señor presidente, en la consulta popular, con lo cual estábamos diciendo que otras veces le dijimos sí, pero no hubo rectificación alguna y avanzamos e hicimos un ejercicio de primarias único en la historia del país. 6 precandidatos recorrimos el país juntos en un ejercicio de solidaridades compartidas, marginando nuestras ambiciones, nuestros egos, nuestros puntos de vista muy personalistas. ¿Para qué? Para construir una propuesta conjunta. Luego enfrentamos el tema de la recolección de firmas con éxito y fue un triunfo en contra de todas las cortapisas que ponía el Consejo Nacional Electoral, que buscaba a todas costas dejarle a Alberto Acosta colgado de la brocha, quitándole la tarima en donde estaba plantado, que era el MPD y el Pachacuti, las dos fuerzas electoralmente inscritas. Y luego hemos seguido recorriendo el país en un ejercicio de construcción colectiva de un programa de gobierno respetuoso, participativo, con la gente y con el pueblo en general. Ese es el gran reto que tenemos. Le voy a leer el contexto ya que usted me lo pidió para poder seguir desarrollando. Me parece mejor. Y la pregunta del periodista, si me lo pueden enfocar para que vea la ciudadanía la fuente, como dice el economista Alberto Acosta, dice, ¿cuáles son las limitaciones en el proceso de la coordinadora? La pregunta es concreta, ¿cuáles son las limitaciones? Y cito el desarrollo de la entrevista. Son muchas. Las limitaciones financieras que llegan a ser complicadas a momentos. Tenemos incapacidad de hacer ciertas cosas porque no hay plata. Hay una limitación para disponer de equipos humanos que nos permitan hacer análisis continuo. La misma limitación para las firmas, que es lo que acaba de mencionar, que tiene a partidos como Pachacuti y el MPD en la incertidumbre y angustia. Otra es que aún, si bien tenemos en el discurso la predisposición al diálogo y lo demostramos, nos falta mucho. Estamos aprendiendo a caminar. Ninguno de nosotros es candidato a santo para los altares. No califica ninguno. Tenemos nuestras cosas. Pero estamos tratando no de volvernos santos, sino respetuosos, y eso ya es bastante. Termino la cita. Alberto Acosta, la pregunta es, esa dificultad de tener recurso humano
o equipo humano para hacer análisis continuo, ¿pasa por la inexistencia del equipo o pasa por los recursos financieros para acceder a ellos? Pasa por las dificultades prácticas de organizarnos en un proceso difícil y complicado. Primarias, enfrentar el tema de la recolección de las firmas, enfrentar el tema de la organización programática, pero lo hemos ido resolviendo. Ya tenemos equipos que están asumiendo esa tarea, muchas personas en diversas partes, y estamos ya preparándonos para gobernar a partir de mayo de este año. Ahora, vamos a lo siguiente ya para terminar toda esta etapa política y luego pasar al tema de la economía, que muchas personas, por cierto, le genera inquietud el pensamiento económico de Alberto Acosta. Cuando digo le genera inquietud, por si acaso no estoy hablando de impactos negativos, sino simplemente que quieren descubrir cuál es el pensamiento o definiciones de ciertos pensamientos, para ser más concreto, de Alberto Acosta. Usted dice, vamos a defender la Constitución a rajatabla. Dice, vamos a defender la institucionalidad democrática del país. Pero me imagino yo que hay algo que hay que ajustar en cuanto a la reforma política y al sistema electoral, a la ley de partidos, al sistema electoral ecuatoriano. ¿Cuál es su planteamiento en ese sentido? Mire, yo creo que hay que revisar el código de la democracia. Hay algunos elementos que están estableciendo cortapisas y limitaciones innecesarias, por ejemplo, al funcionamiento de los medios de comunicación. No hay que ponerle límites a los medios de comunicación, hay que garantizar la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es básica para que exista la crítica, para que exista el debate, para que podamos participar en un proceso electoral de una manera equitativa, porque no hay equidad en el proceso electoral. ¿Qué cosas habría que establecer, por ejemplo? Que apenas se convoca a unas elecciones, automáticamente se suspende toda la propaganda del gobierno. Toda la propaganda del gobierno. Se debían haber suspendido todas las sabatinas, cosa de que se vayan generando las condiciones de equidad para que todos los grupos políticos en este corto periodo que significa el proceso electoral puedan participar en condiciones igualitarias, equitativas. Esas son las cuestiones que nosotros creemos son básicas. Y por supuesto, volvemos al mismo problema de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social en el Consejo Nacional Electoral, en donde hay muchos o casi todos los miembros del Consejo Nacional Electoral que tienen alguna vinculación directa o indirecta con el gobierno, fueron funcionarios del gobierno. Eso me parece muy mal. ¿Qué dijimos en Montecristi? Que estaba pésimo que la partidocracia controle el Consejo Nacional Electoral, pero está peor que un solo partido controle el Consejo Nacional Electoral, que el Consejo Nacional Electoral sea una suerte de caja de resonancia de Pero eso son intenciones, ¿cómo blindar el tema? Porque todo pasa por el ser humano, es decir, ese es el deber ser, pero el deber ser no necesariamente es con el ser de la coyuntura. Bueno, en la actualidad no podemos cambiar nada. En la actualidad no podemos cambiar. Ahorita no. Tenemos que enfrentar el juego con reglas de juego totalmente desequilibradas. Cancha inclinada a favor del gobierno. Cancha inclinada, además árbitro vendido que de tiempo en tiempo nos roba la pelota, quiso hacernos con la cuestión de las firmas. Esa es la realidad que tenemos que enfrentar. A futuro introduciremos todos los cambios necesarios dentro del marco de la misma Constitución. Tendremos que restablecer los criterios de equidad y de transparencia y, por supuesto, la independencia de las funciones del Estado. Economista Alberto Acosta, hemos terminado nuestro primer bloque. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más del desarrollo de esta entrevista que busca que los candidatos a la presidencia de la República transmitan a la ciudadanía su pensamiento, sus propuestas, sus programas, y en el último bloque tendremos la participación ciudadana a través de los mensajes vía Twitter. Venimos de inmediato. Sigan en Pulso Político aquí en TC Televisión. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Recuerden, esto es Pulso Político en TC Televisión y hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo y tenemos al economista Alberto Acosta Espinosa, candidato por la Unidad Plurinacional de Izquierda, con quien estamos conversando sobre su propuesta de gobierno, su programa, su pensamiento en lo político, en lo económico, en lo social, y donde la ciudadanía en este último bloque que tenemos ya al final va a poder hacer sus preguntas, por cierto. Comenzamos entonces con las preguntas de nuestro otro analista económico, en este caso económico. Vamos a hablar de economía y seguridad en este bloque, Pablo Lucio Paredes. Veamos qué le pregunta el economista Pablo Lucio Paredes a Alberto Acosta Espinosa.
Soy Pablo Lucio Paredes, con Alberto Acosta. Uno de los temas, quizás el más importante de la sociedad ecuatoriana, es qué hacer con el petróleo y los recursos naturales que tenemos. Por un lado los tenemos y obviamente los vamos a utilizar, y eso nos genera un lado positivo, que es tener más ingresos para la sociedad ecuatoriana. Pero como todos sabemos, eso también genera un serísimo problema, que no solo es el problema económico que muchos comentan en general, que es simplemente la dependencia de la economía en relación al petróleo. Hay muchas otras dependencias que son iguales o más importantes que la económica. Es la dependencia política, que genera una sociedad poco democrática, caudillista, autoritaria. Es la dependencia social, en el sentido que el petróleo hace que mucha gente lo que espera es que una parte de ese petróleo le llegue a sus bolsillos a través de empleo, contratos públicos, subsidios, préstamos, etcétera, etcétera, y la sociedad se vuelve dependiente del petróleo y del gobierno. Y también genera una dependencia mental. Muchos jóvenes, por ejemplo, piensan que la principal alternativa en su vida es simplemente conseguir un empleo público, lo cual no tiene nada de malo, pero sí distorsiona la visión de la gente frente al quehacer económico. ¿Qué hacer? Y esa es la pregunta, Alberto Acosta. ¿Qué hacer realmente para, por un lado, seguir aprovechando del petróleo, pero por otro lado, evitar todos estos problemas que genera en la sociedad? Muchas gracias. Alberto Acosta, por favor. Ese es uno de los temas que tenemos que asumirlo con mucha responsabilidad. Ecuador se ha caracterizado por ser un país producto. País cacaotero, país bananero, país floricultor, país camaronero, país petrolero, y no nos hemos desarrollado. Eso tiene una clara explicación. Mientras vivamos atados a la renta de la naturaleza, difícilmente podremos resolver nuestros problemas estructurales y desarrollarlos. No hay en la economía mundial ningún país que haya logrado su desarrollo teniendo como fuente preferente de financiamiento el petróleo o la minería. El gran reto que tiene el Ecuador es salir de esa visión de país producto a país de inteligencia. Y tenemos que hacerlo por varias razones. Primero, porque la experiencia histórica nos demuestra que no podemos seguir haciendo más de lo mismo esperando que las cosas mejoren. Eso decía ya Alberto Einstein, es una estupidez. Creemos adicionalmente que es necesario que generemos las condiciones para ir transformando la materia prima en materia elaborada, porque ese es el gran reto del Ecuador. ¿Cuándo vamos a dejar de ser el país que produce y exporta el mejor cacao del mundo, que es utilizado fuera de nuestras fronteras para producir los chocolates de mayor calidad, que muchas veces los importamos? ¿Cuándo vamos a ser el país que comienza a producir y exportar los productos terminados, el mejor chocolate del mundo, para volver al ejemplo? Eso implica entonces asumir un reto adicional. El petróleo, en tanto recurso natural no renovable, va declinando, va terminando sus días. Hay que prepararnos para una economía postpetrolera, hay que prepararnos para una economía post-extractivista. Eso implica realizar inversiones en los sectores productivos desde abajo, no pensar la tecnología impuesta desde arriba, como a ratos parece querer llevar adelante el gobierno nacional. El aporte es aquí generar una industrialización de esa materia prima para ir incorporando valor agregado, conocimiento, nuevas tecnologías, tener mayor cantidad de empleo y una mayor redistribución de la renta. Ese es el gran reto, y eso solo se logra apoyando a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendimientos comunitarios, asociativos y cooperativos, no como hace este gobierno, favoreciendo preferentemente a los grandes grupos económicos. A ver, Alberto Acosta en muchas ocasiones ha dicho: no creemos que el Estado resuelva todo, ni creemos ni el mercado, ni que el mercado resuelva todo. Es decir, estamos hablando ni el Estado ni el mercado son la solución de forma individual, por sí solo, a las soluciones estructurales o a los problemas estructurales del país. Y el problema estructural del país es la pobreza, la inequidad, la desigualdad y la institucionalidad democrática también. Pero vamos ahora a hablar de economía. Dice también Alberto Acosta, dice, abro comillas, vamos a apostar por las pequeñas y medianas empresas, son las que más trabajo generan. La pregunta es entonces, ¿cómo incentivar la generación de pequeñas empresas y fortalecer las existentes pequeñas y medianas? Alberto Acosta. Empecemos aclarando un asunto que es básico y fundamental.
Para entender la propuesta económica de la unidad plurinacional, nos remitimos nuevamente a la Constitución de Montecristi, artículo 283. Ahí se dice con claridad que tiene que haber una relación equilibrada y armónica entre Estado, mercado y sociedad. La mesa no se sostiene en una sola pata, en el Estado. La mesa no se sostiene en una sola pata, en el mercado. Tenemos que ciudadanizar el Estado, tarea pendiente todavía, y tenemos que civilizar el mercado. En consecuencia, sociedad igual a Estado más mercado. No. Sociedad, mercado y Estado tienen que formar la base para una estructura diferente de producción. Y el sustento, los cimientos están dados por la naturaleza, porque si destrozamos la naturaleza, destrozamos la base de la producción. La Constitución es muy clara, el ser humano sobre el capital y además el ser humano viviendo en armonía con la naturaleza. Ese es el punto de partida de referencia. Ese es el deber ser, pero vamos a lo que sí. Vamos. Eso es lo que manda la Constitución y a eso nos atenemos. ¿Por qué apoyar las pequeñas y medianas empresas? Por una razón muy simple. Las pequeñas y medianas empresas son las que mayor cantidad de puestos de trabajo generan. Realmente, más las pequeñas que las medianas. Generan ocupación plena, vamos. Del universo de empresas existentes en el país, más del 95% son empresas pequeñas, de 1 a 9 trabajadores. Empresas medianas son las que tienen apenas un 4% de ese universo, de 10 a 199. Menos del 1% son las empresas grandes que generan apenas un 23-24% del empleo. Entonces, la conclusión es obvia. Hay que apostar por las pequeñas que, y ahí viene el problema grave, apenas participan en un 16% de las ventas nacionales. ¿Nosotros qué decimos? A esas pequeñas empresas hay que dotarles de los factores de producción que requieren. ¿En el agro qué? Tierra y agua, haciendo realidad lo que manda la Constitución de Montecristi. Se prohíbe el latifundio y toda forma de acaparamiento del agua. Entonces, hay que redistribuir la tierra, permitiendo que los campesinos y los agricultores accedan a la tierra y el agua en condiciones establecidas por la Constitución. Tercer punto, tierra, agua, crédito. En el Ecuador, un campesino, un agricultor no tiene que llamarse Gastón Dusac y tener pasaporte argentino para recibir un crédito. Simplemente por ser ecuatoriano tiene derecho a acceder a los créditos en condiciones rápidas y oportunas que permitan poner en marcha la producción. Un cuarto elemento fundamental para poner en marcha, la transferencia de tecnología. La tecnología no puede ser solo importada, sino que tiene que ser reconociendo incluso los conocimientos y saberes ancestrales, porque nosotros sabemos cómo responder a muchos de nuestros problemas y no tenemos que importar. Por ejemplo, en el agro habría que dar paso a la agroecología, que nos puede permitir incluso tener mejores precios en el mercado internacional. Luego hay que favorecer el transporte de los productos a los mercados, si pensamos en los agricultores, y por supuesto mejorar los mercados, empezando por hacer realidad la ley del comerciante minorista que la vetó el presidente Correa. Y esto nos lleva a un punto básico, que ya lo había dicho, transformar antes de transportar. La materia prima tenemos que transformarla dentro del país y en las propias regiones. Y si hablamos de pequeñas y medianas empresas, tenemos también que hablar de los emprendimientos cooperativos, que son más de 3.880, de los emprendimientos asociativos, que son más de 1.600, y de los emprendimientos comunitarios, que son más de 2.600. Eso implica entonces que hay que cambiar también el sistema financiero en el Ecuador. Vamos a ciertas precisiones y ya vamos a hablar del tema financiero. Dice, entonces, si vamos a poner énfasis de acuerdo a su visión, que coincide, veo, también con el gobierno nacional en cuanto a lo que es economía popular y solidaria, etcétera, etcétera, pero vamos a tener ciertas precisiones. Si vamos a enfocar pequeñas y medianas empresas, ¿cómo generar economía de escalas para que éstas puedan tener estructuras de costos que los lleven a ser productivos, ergo competitivos? Bueno, hay que preguntarnos qué es lo que queremos producir, cómo queremos producir y para quién queremos producir. Y uno de los grandes objetivos no solo es producir por producir, sino para producir para seres humanos, por seres humanos que tienen que tener trabajo, porque podríamos volvernos competitivos. ¿Un mapa de producción? ¿Qué? ¿Un mapa de producción? Bueno, un mapa, pero primero organicémonos las ideas. Podríamos poner como meta que queremos ser más productivos y competitivos. Y nos da la ecuación
que requerimos más tecnología y hay que invertir solo en capital y terminamos ahorrando mano de obra. ¿Qué hacemos con la mayoría de compatriotas? Uno de los objetivos fundamentales de la política económica es generar empleo, que la gente viva con dignidad, que pueda tener su propio trabajo, no andar persiguiendo a la gente y limitando las posibilidades de empleo, que nos parece algo perverso. El gran reto aquí es tener en consideración que el ser humano, el trabajo, es el factor fundamental. Ok, ahora, usted hablaba de concentración de mercado, dijo hay un 16% que accede un grupo reducido y la diferencia, la gran mayoría no tiene acceso a ese gran mercado. ¿Cómo es concentrar el mercado? Mire, el mercado sigue siendo muy concentrado en el país. Estamos con un gobierno que está 6 años en funciones y que se dice de Revolución Ciudadana, y reconozco el mérito de haber aprobado la ley de control de mercado que impide, espero, todas las prácticas oligopólicas y monopólicas. Pero sigue una serie de estructuras monopólicas tremendamente preocupantes. Hay una sola empresa que controla el 62% del mercado de la carne. Hay una sola empresa que controla el 81% del mercado de las bebidas no alcohólicas. Hay dos empresas que controlan el 91% del mercado del aceite. Hay 3 familias dueñas de 5 ingenios que controlan el 92% del mercado del azúcar. Hay 2 empresas que controlan el 76% del mercado de los productos de higiene. Es más, en los 5 primeros años de este gobierno, que va a terminar en mayo, los grupos poderosos, los 100 grupos más grandes, incrementaron sus utilidades 50% más que en los años anteriores, en los 5 años anteriores. Pero se supone que ya hay una superintendencia de control de poder de mercado y que Pedro Páez ya la asumió. Yo creo que eso todavía tiene que entrar en funciones y me temo que la ley no es suficiente para romper las estructuras monopólicas y oligopólicas. Ahora, miren el caso ecuatoriano. Tenemos 3 cadenas comerciales que controlan más del 50% del mercado de los alimentos en el país. Y vemos con enorme preocupación, les soy absolutamente franco, que se sigan multiplicando los centros comerciales, sobre todo en el centro de las ciudades, matando decenas de miles de empresas pequeñas, de tiendas de barrio, de sastres, de distintas actividades productivas de los sectores pequeños que no están recibiendo la atención adecuada de este gobierno, que va a terminar siendo uno de los principales benefactores del gran capital en el siglo XXI. Vamos al tema del crédito y financiero y tengo que correr porque me queda todavía el tema seguridad con una pregunta de Ricardo Camacho y del tema Twitter. Vamos a lo siguiente, usted mencionó, lo leí, pero quiero que usted confirme si mi apreciación es la correcta, que decía, vamos a luchar contra la pobreza financiando el bono de desarrollo humano con financiamiento con cargo a las utilidades de la banca siempre y cuando éstas excedan el 10% del patrimonio neto de la banca. ¿Esto qué significaría? ¿Significaría que usted revertiría lo ya aprobado por el Ejecutivo? Bueno, en primer lugar, yo creo que el Fondo de Desarrollo Humano tiene que mantenerse. Es un derecho de la ciudadanía. Nadie tiene que agradecer a nadie por recibir el bono de desarrollo humano. No es plata del bolsillo del presidente que entreguen el bono de desarrollo humano. Es un derecho adquirido por el fracaso de las políticas neoliberales y el salvataje bancario. Lo que nosotros decimos que ese bono de desarrollo humano tiene que volverse un bono de desarrollo humano y productivo. No terminar beneficiando, como sucede ahora, a las grandes cadenas comerciales. Usted recibe el bono de desarrollo humano y puede obtener un descuento en el programa Socio Ahorro en Aquí o en el TIA, grandes cadenas comerciales. ¿Qué decimos nosotros? La persona recibe el bono de desarrollo humano, compre donde quiera, pero si va a comprar en los mercados populares productos de los campesinos, de los artesanos, de los pescadores artesanales, le incrementamos su poder adquisitivo para relanzar la economía desde abajo. En relación a la banca, yo sí creo que hay que entender un asunto clave al respecto. Me quedan 12 minutos, economista. Pero ese asunto es importante. No, yo sé. El artículo 308 de la Constitución nos dice que la banca es un servicio de orden público. Eso quiere decir que la banca tiene que trabajar para el aparato productivo y no los empresarios para la banca. Entonces ya hay que controlar las utilidades extraordinarias de la banca. En los Estados Unidos, con una economía dolarizada, la banca no tiene que tener utilidades de más del 4 o 5%. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Que se ponga un impuesto a las ganancias extraordinarias de la banca y además que se establezca un impuesto creciente no solo a los banqueros que tienen ingresos cuantiosos, sino a todo aquel que tenga ingresos que supere 2 veces el ingreso del presidente de la República y que en lugar de tener una tasa de impuesto a la renta de solo el 35%, suba progresivamente. Pero habrá que bajar impuestos a los sectores populares, bajando el IVA del 12 al 10%, revisando los impuestos del FOTAP. Y además un asunto, Carlos, permite, porque son ideas importantes. Por favor.
Si controlamos las utilidades extraordinarias de un servicio de orden público como la banca, tenemos que controlar también esas utilidades extraordinarias de otros servicios públicos, como es la telefonía celular. Las empresas de información y comunicación tienen utilidades del 38% sobre el patrimonio, utilidades anuales. Vamos a revisar esos contratos, vamos a renegociar esos contratos para que el fisco tenga mayores ingresos y la ciudadanía vea cómo se reducen las tasas de la telefonía celular. Vamos con las preguntas de los twitters y después vamos con Ricardo Camacho. Foro Salud Ecuador, ¿cómo asegurará, señora Acosta, fuentes fijas para el financiamiento del sector salud? Bueno, no se puede tener preasignaciones porque eso prohíbe la Constitución. La Constitución, ¿qué nos dice? Que tenemos que llegar a tener, entiendo que es un 4% para salud en relación al PIB. Estamos en el 2.1%. Eso lo que requiere es la priorización de la salud como una política de Estado. Y no se trata solo de invertir en cemento, sino de reconceptualizar la salud. Modelo de gestión. Modelo de gestión, una cosa, pero más importante, no tanto salud curativa cuanto salud preventiva. Planteamos, por ejemplo, el médico del barrio y el médico de las comunidades. Contestado. Vamos a Balcha. ¿Cómo relaciona la esperanza en mejorar a la educación con el modelo caduco del MPD? Bueno, habría que preguntar si hubo alguna vez algún ministro del MPD en el Ministerio de Educación, y no lo hubo. Habría que preguntarse quiénes son los responsables del real manejo de la educación a lo largo del tiempo y habría que plantearnos qué tipo de educación queremos. Hay que cambiar la educación, hay que mejorar la calidad de la educación, pero no vamos a terminar el libre ingreso, ni vamos a maltratar a los profesores y a las profesoras, y menos aún al magisterio. Carlos BSC, me imagino que debe ser Barcelona Sporting Club, hubiera sido mejor del Emelec. No, entonces ahí podemos tener dificultades, ni del Barcelona ni del Emelec, de la academia, del Deportivo Quito. Bueno, ¿apoya la ley de Estados Unidos, la que bloquea a Irán sobre una supuesta influencia en América Latina? Yo no apoyo ninguna forma de imperialismo. Nosotros somos garantes de la soberanía nacional y somos propulsores de la integración regional. Ninguna forma de imperialismo, ninguna forma de intromisión en la vida de los pueblos. Ese es un punto básico para nuestra política Juan Pablo exterior. Jaramillo, ¿reabrirá las universidades cerradas y eliminará las evaluaciones a profesores, estudiantes e instituciones? Hay algunas universidades que están muy bien cerradas, que eran una verdadera estafa para la juventud. Yo creo que nosotros tenemos que plantearnos otro tipo de universidad, no una universidad vista desde arriba tecnocráticamente, sino una universidad que vaya abriendo sus puertas y dando respuestas concretas. Creemos, por ejemplo, que para la Amazonía se requiere un sistema universitario amazónico acorde con esa realidad. Y las evaluaciones son necesarias, pero no para castigar, no punitivas las evaluaciones, sino para mejorar la calidad de los docentes. Luis Alberto Castro, ¿Qué va a pasar con los bonos y con las inversiones extranjeras? ¿Permitirá el ingreso de dichos capitales? Puede venir inversión extranjera siempre y cuando aporte al desarrollo nacional, nos ayude a generar empleo, nos ayude con transferencia de tecnología, a abrir otros mercados. Pero lo lógico que tenemos nosotros entre manos, lo que tenemos que hacer lógicamente es primero preocuparnos en cómo los inversionistas nacionales, particularmente los pequeños y medianos, tienen condiciones para invertir. Lo contrario sería poner la carreta adelante de los caballos. Diego García Vélez, si llega al gobierno, ¿qué va a pasar con el cambio de la matriz energética que se basan en los proyectos emblemáticos? Bueno, hay que continuar con esos proyectos. Recuerde que yo cuando fui ministro de Energía y Minas hice la tarea casi de arqueólogo rescatando los proyectos enterrados por el neoliberalismo. Lo que sí me llama la atención es que se demoren tanto tiempo. Este es un gobierno que está 6 años en funciones y es el gobierno que más dinero ha tenido en toda la historia de la República. En valores corrientes, suma el presupuesto general de estos 6 años, estamos hablando de 120.000 millones de dólares, algo menos. Este gobierno gana por goleada a todos los otros gobiernos. Este gobierno no ha sido capaz siquiera de rehabilitar la refinería de Esmeraldas. Priscila 94, señora Acosta, ¿por qué firmó con Venezuela convenio de explotación en el ITT, además más de 400 convenios mineros cuando fue ministro? Los convenios mineros se siguieron firmando, fueron como 300 convenios, no pude parar la hemorragia, no tuvimos la capacidad para parar la hemorragia de concesiones mineras, pero recuerden que en la Asamblea Constituyente, como presidente de la Asamblea Constituyente, lideré
el mandato minero para terminar con todas las concesiones. Lamentablemente el gobierno no hizo caso del mandato minero, no cumplió el mandato minero, nosotros vamos a cumplir el mandato minero. Y en relación al ITT había una disposición muy clara del presidente de la República. Nos pusimos de acuerdo en un debate en Petroecuador en que había dos prioridades o dos opciones. La opción de dejar el crudo en el subsuelo, opción A, que la defendí y la propuse, recogida desde la sociedad civil, porque nadie es gerente propietario de esa idea, y la opción B, de extraer el crudo, si es que esa era la opción que ganaba. Cumplía mandato presidencial y apoyaba las dos opciones. Pero yo ratifico, en el gobierno de la Unidad Plurinacional no se perforará en el Yasuní. Suspenderemos las actividades en el bloque 31 y no perforaremos ¿En qué tipo en el bloque saldríamos de la 31. economía extractivista? Rápido. Discúlpeme. ¿En qué tipo saldríamos de la economía extractivista? No se puede poner tiempo, depende de las acciones que se O adopten. sea, seguiríamos explotando lo que ya tenemos. Hay que explotar lo que ya tenemos, pero no vamos a dar paso, por ejemplo, No va a un décimo ampliar la round de frontera petrolera. Mire, en el programa de Alianza País que tengo acá, del año 2006, establecíamos la moratoria en el sur de la Amazonía Ok, petrolera. una última pregunta en cuanto a Twitter y redes sociales. A Javier Zabalaegas, para Alberto Acosta, ¿cómo establecer la real democracia en el Ecuador, restaurando la autonomía de los poderes del Estado? Bueno, hay que garantizar la independencia de funciones del Estado y hay que apoyar la descentralización y las autonomías. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Que el éxito del gobierno de la Unidad Plurinacional también se va a medir por el éxito de las prefecturas, los municipios y las juntas parroquiales. No queremos gobiernos descentralizados, autónomos, que sean alfombras del Ejecutivo como sucede en la actualidad. Gracias, Alberto Acosta. Vamos y pasamos directamente a la pregunta de Ricardo Camacho. Muy buenos días, señor Alberto Acosta, candidato presidencial. Mi nombre es Ricardo Camacho y soy consultor en seguridad. Uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía es la inseguridad que vive el país desde hace algunos años, y no solo el Ecuador, sino nuestros países vecinos y el continente, por el tema de crimen organizado, delincuencia común y bandas organizadas. Concretamente, la pregunta sería la siguiente. Si usted llegaría a la presidencia de la República, concretamente usted continuaría con la reestructuración policial, que creo que es vital en el Ecuador. ¿Usted caminaría hacia una policía judicial científica? Hoy tenemos una policía judicial con muchas fallas, una policía que desea trabajar, pero no tenemos una policía científica porque el 60% de los casos de la justicia se cae por falta de pruebas técnicas. ¿Cómo miraría usted esa gran transformación policial y se apoyaría? Creo que este gobierno inició ese proceso y creo que debería ser reforzado por el próximo presidente. Un cordial saludo. Alberto Acosta. Primer punto para enfrentar el tema de la inseguridad, de la delincuencia, de la violencia, es aceptar su realidad y no verle como simples percepciones, tal como se dijo al inicio de este gobierno. Ese es uno de los puntos, Carlos, en donde la ciudadanía ve el mayor fracaso de este gobierno, igual que en el ámbito de la producción y en el agro, fracaso total. No podemos seguir en la misma línea. 4 años más de creciente inseguridad no los aguanta nadie. ¿Qué hacer? Uno, que funcione la justicia independiente y autónoma, la justicia que dé respuestas claras. No se trata de subir las penas, se trata de hacer que la justicia atienda adecuadamente esa demanda de la sociedad. Y en el ámbito de la policía que nos interesa, la primera tarea que hay que hacer es darle nuevamente dignidad a la Policía Nacional. Hay que dignificar a la Policía Nacional. No se trata solo de tener cada vez más equipos que pueden ser indispensables y se requiere entonces una concepción policial estratégicamente diferente. ¿Qué estamos pensando? La ciudadanía tiene que estar de una u otra manera controlando y viviendo con la policía. Queremos ciudadanizar la Policía Nacional. Nos parece que las unidades policías comunitarias son un paso adelante, pero insuficiente. En lugar de tener 1000 policías en un cuartel, planteamos que existan, por ejemplo, 5 policías en 200 barrios, viviendo con los barrios. Una policía dignificada, con los equipos técnicos necesarios. Y luego, por ejemplo, la policía judicial, como dice el señor, tiene que ser mejorada. Sin lugar a dudas, hay que mejorar la policía judicial y requerimos... ¿La policía judicial plantearía que pase a la Fiscalía? Puede ser parte de la Fiscalía, es una cuestión que existe en otras partes, hay que analizar, pero tenemos un asunto clave, necesitamos unidades de inteligencia policial. No sabemos quién entregó la droga para que se vaya con la valija diplomática. Casi que resulta que hay una valija autoembalable, solita se embaló la droga y se fue. Requerimos unidades de inteligencia para controlar el crimen adentro y afuera. Y con perdón un ratito, que es básico. Requerimos una política de seguridad internacional.
hay que trabajar conjuntamente con UNASUR. Perú, Colombia, con UNASUR, con el CELAC, con ALBA, con todos los procesos de integración, porque el crimen organizado no combate un solo país, tenemos que combatir ampliamente. Y algo básico es política social, más equidad, más justicia social, más igualdad. Esa es la base para combatir la inseguridad. Me queda un minuto, Alberto Acosta, y no quisiera dejar de hacer esta pregunta que tiene que ver con la seguridad. Por lo general, la mayoría de los candidatos, o casi todos los candidatos, cuando hablan del tema de seguridad, enfocan en cuanto a la política de coger el producto llamado droga, pero nadie menciona el tema lavado de activos, y ahí está el eje estratégico del narcotráfico y el crimen organizado. Bueno, hay varios temas ahí vinculados. El lavado de activos, la droga, la trata de personas, la venta de armas y toda la corrupción que ha seguido aumentando por falta de fiscalización. Todo eso genera ingresos que vienen a formalizar ese dinero en la economía. Eso es lo que tenemos que combatir. ¿Y cómo hacerlo? Solo internamente no. Requerimos una política internacional de seguridad para entre todos los países de la región posicionarnos con fuerza contra las mafias transnacionales. Alberto Acosta Espinosa, muchas gracias por haber tenido la generosidad y la gentileza de haber aceptado nuestra invitación. Gracias también. Y a ustedes, amigos televidentes, esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y el próximo domingo estaremos con Guillermo Lazo del Movimiento Creo para también tener una conversación y una entrevista para que ustedes reciban los insumos necesarios y tomen las conclusiones el 17 de febrero de este año. ¿Hacia dónde quieren ustedes los ecuatorianos que se enrumbe el Ecuador? Un fuerte abrazo. Hasta el próximo domingo.